Cordial saludo para todos. El día de hoy con mi equipo de trabajo conformado por Miriam Patricia Velázquez, Andrea Estefanía Rodríguez Berrío y Zaida Yaira Lozano Niño, y quienes habla Walter Ricardo Aguilera Rey. Venimos a hablarles del tema del DUA y la diversidad en las estrategias de aprendizaje con todo el tema de la inclusión. Estamos felices de compartir este trabajo que hemos logrado realizar después de haber hecho algunas lecturas y haber visto algunos videos correspondientes al tema. Frente al tema de la inclusión educativa, tenemos que decir que es un enfoque educativo que busca atender las necesidades de los diversos estudiantes. No solo nos referimos a los estudiantes que tienen alguna discapacidad, ¿sí? Cognitiva, física, sensorial, entre otras, sino que hablamos de inclusión educativa frente al tema de todos los estudiantes que presentan alguna necesidad particular o que tienen una forma de aprender o que tienen una necesidad educativa apropiada o que tienen unos problemas de socialización, entre otros, que necesitan unos elementos particulares. Por eso se busca la adaptación a estudiantes pues, que presentan alguna discapacidad a través del PIAR, que es el ajuste que se le puede realizar a algún estudiante dentro de nuestras aulas de clase. Y su objetivo básicamente es promover pues, la participación activa de todos, que todos se sientan parte de nuestro grupo educativo, de nuestra aula de clase. Para eso entonces nosotros hablamos de la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes dentro de este tema de inclusión educativa, que es un tema que hoy está pues en auge. Frente al tema de las características de la inclusión educativa, encontramos pues una diversidad que debe ser valorada, que todos tenemos una forma de aprender, que tenemos una forma de relacionarnos, que tenemos una forma de ser, una forma de adaptarnos a nuestros contextos y realidades. Por eso tenemos que aprovechar cada una de esas diversidades culturales, religiosas, políticas, sociales que viven estos estudiantes. El segundo es brindar todas las oportunidades de acceso y participación a nuestros estudiantes, ¿sí? Para que ellos también se sientan partícipes de su proceso educativo, que puedan adaptar algunas actividades, que se les tenga en cuenta, que se les valore su opinión, porque no son como tablas rasas, sino que son personas que pueden aportar a lo que nosotros realizamos diariamente en clase. Otra característica es la colaboración, ¿sí? Porque podemos recibir aportes de los mismos estudiantes, pero también de los compañeros, del contexto, de donde nos encontremos, de las comunidades, de las familias, del sector productivo, entre otros, que nos pueden ayudar a generar que se genere una mayor inclusión, una mayor participación de todas las personas en este sistema educativo. Y eso hace que nuestros currículos sean de alguna manera flexibles, es decir, que se adapten a las necesidades particulares de un contexto determinado, de una realidad determinada, y que no necesiten estar todos como de una manera muy rígida, muy a la pregunta a la respuesta, o muy de el estudiante tiene que copiar esto en el cuaderno y tiene que tenerlo todo completo, sino que se adapte, porque hay estudiantes que van a ser más visuales, más auditivos, más kinestésicos, entre otros. Un ejemplo claro de este tema de inclusión educativa, referido aquí particularmente pues, a una persona que tiene una discapacidad auditiva, pues es que requiere un apoyo de un intérprete. ¿Para qué? Pues para que ese lenguaje de señas, que va a ser su lenguaje inicial, y el español su lenguaje secundario, pues pueda llevarlo de la mejor manera y se sienta parte de su aula de clase, que no se sienta a un lado por no aprender el lenguaje de la misma manera que lo hacen los otros estudiantes, sino que él tiene una forma particular de aprender. Y de paso, esto permite que los otros estudiantes se sientan interesados de cómo interactuar con él y aprendan también el lenguaje de señas. Entonces, cómo el estudiante no se convierte en algo que está afuera, sino que se convierte en algo que está dentro de mi aula y que me permite crecer a mí, me permite crecer a los compañeros y le permite a los docentes ver otras perspectivas frente al tema educativo. En cuanto al segundo tema que nos planteaban, que era el diseño universal de aprendizaje, cuando hablamos del diseño universal de aprendizaje, o DUA, estamos hablando de un enfoque pedagógico que busca que ese estudiante que nosotros conocemos pues tenga la idea de asegurar un aprendizaje para todos, que no sea un aprendizaje particular, sino que sea un aprendizaje universal en el cual todos nosotros tengamos cabida.
eliminando justamente esas barreras que van apareciendo o que se van encontrando en cada una de las relaciones sociales o en las relaciones de enseñanza-aprendizaje dentro de nuestras aulas de clase. Por eso en esta segunda definición que aparece ahí en nuestra diapositiva está eliminar las barreras y trabajar en ellas para crear pues unos medios que sean mucho más flexibles dentro del tema de la enseñanza, ¿sí? Que no sean estructuras rígidas, sino que sean estructuras flexibles que permitan la participación activa de todos los actores del proceso y que se adapten las necesidades a cada contexto, a las necesidades de cada estudiante, ¿sí? Que no sea algo muy cerrado, sino que permita la interacción. De tal manera que vamos a encontrar algunas características. Estas características están muy relacionadas con el tema de la neuropsicología, donde nos planteaban tres formas en las cuales las personas organizan las ideas o de las cuales nosotros organizamos esa forma de expresarnos o de socializar aquello que nosotros aprendemos o cómo nosotros guardamos esa información en nuestro cerebro. Entonces, de alguna manera, pues las características que nosotros encontramos es que existen múltiples medios de representación, ¿sí? Entonces, dentro de esos múltiples medios de representación aparece ese qué aprendemos, cómo organizamos esa información en nuestro cerebro, cómo está guardada. Entonces, aquello que nosotros percibimos de nuestra realidad, por ejemplo, percibimos qué es un lápiz, de qué está formado ese lápiz, para qué nos sirve ese lápiz, pues lo comprendemos es de acuerdo al uso que nosotros le vayamos haciendo a eso que se llama lápiz, ¿no? Entonces percibimos, comprendemos qué es un lápiz y lo hacemos por nuestros diferentes medios o canales de percepción. En cuanto al segundo medio, pues ya nosotros comprendimos que era un lápiz y para qué se utilizaba, entonces nos habla de cómo. Entonces, ¿cómo utilizamos ese lápiz para expresar aquello que nosotros hemos adquirido? Entonces, a través de un dibujo, a través de una pieza audiovisual, a través de la interacción, aprovechando ahora el uso de las TIC y todo ello. O sea, eso que nosotros percibimos y que comprendimos de nuestro mundo, ahora lo expresamos para que los demás también puedan comprenderlo y puedan entenderlo. ¿Y el por qué? Porque eso está mediado por algunos elementos como la motivación, ¿sí? Si no estamos motivados, pues no vamos a aprender nada. O si no estamos interesados en aprender, pues tampoco le vamos a prestar atención al profesor, tampoco le vamos a prestar atención a esa relación que nosotros podemos tener en nuestro contexto, en nuestra realidad, y nos dispersamos, porque necesitamos tener en cuenta que eso que estamos enseñando, pues tiene que estar muy relacionado con los gustos, intereses y necesidades de nuestros estudiantes. Ahora bien, un ejemplo de este tema del DUA, ¿sí? De eso como nosotros aprendemos de forma universal, de cómo podemos organizar ese aprendizaje para que todos se sientan partícipes. Encontramos, por ejemplo, que un profesor utiliza materiales de lectura digital, ¿sí? Y este permite que los estudiantes puedan ajustar su tamaño de letra, puedan ir leyendo a medida que ellos quieran ir avanzando, les permite también leer en voz alta, también les permite tener algunas piezas gráficas o alguna interacción, o les pide tener relación con algunas cosas específicas de su contexto. Todo esto hace que el estudiante adquiera un aprendizaje de acuerdo a sus gustos e intereses y necesidades, no particulares, ¿sí? Sino teniendo en cuenta todos los diferentes estilos de aprendizaje, que eso es lo que lo hace realmente interesante. Ahora bien, los elementos para garantizar la inclusión y la accesibilidad en una escuela o en un colegio, pues está en que nosotros tengamos un ambiente físico inclusivo, que tengamos rampas de acceso, que tengamos personas que nos ayuden en nuestro contexto. Si tenemos personas que tienen dificultades para la lectura o la escritura, o que no escuchan o que no ven, entonces nosotros podemos tenerles el lenguaje braille en algunos lugares del colegio. Podemos tener muchas piezas audiovisuales en caso de que tengamos algún tipo de diagnóstico diferente. Por eso también no solo se requiere que el espacio esté adecuado para que sea inclusivo y que no vaya a generar dificultades para ninguno que tenga discapacidad física, psicológica, entre otros,
sino que también necesitamos de profesionales capacitados. Por eso hoy en día en nuestras instituciones tenemos un profesional de apoyo a la inclusión, pero también tenemos unas personas orientadoras que nos ayudan en ese proceso de adaptación frente a las necesidades no solo particulares de estos niños con alguna dificultad, ¿sí? O una capacidad diversamente hábil, como se le dice hoy en día, sino que estén para todos, que esté para la necesidad de organizar elementos que permitan la inclusión de todos, la ayuda de todos, que todos aprendan de todos, y eso es lo que hace realmente interesante este proceso. Y la colaboración y el apoyo individual, pues a las personas que necesitan una adaptación, una necesidad específica. Por eso hay una diversidad en el currículo, que necesita aprender cada persona de acuerdo a su realidad, ¿no? A su contexto. Por eso esta pedagogía liberadora de Paulo Freire en Brasil fue tan significativa, ¿no? Porque nos ha hablado de un contexto determinado, de una realidad diferente, de una falabella donde veían otras realidades, pues no le iba a servir lo mismo que estaban viendo en otros contextos, porque no les iba a tocar de alguna manera su lenguaje y no era su forma de hablar y de expresarse y de relacionarse. Por eso es tan importante la diversidad en el currículo, porque no es lo mismo un colegio rural a un colegio urbano de un municipio en crecimiento, de una ciudad grande como Bogotá, o de un contexto de violencia como en el Chocó, como en el Cauca colombiano, a un contexto como en Cundinamarca, Boyacá. Entonces depende de cada uno de esos lugares. Y tres, pues esa comunicación efectiva que nosotros podamos tener como educadores frente a cada uno de estos contextos y estas realidades. Por eso es muy importante estarnos formando para poder brindar lo mejor a cada una de estas personas que se nos van a ir encomendando. Una estrategia basada en el diseño universal de aprendizaje pues está básicamente, y una que me encanta, es el tema de la creación de recursos multimedia o recursos interactivos, porque a través de un video o a través de una explicación en clase podemos mostrar un tema como los verbos, como la célula, entre otros, y luego podemos pasar a un juego interactivo, un texto. Antes del juego pasamos a un texto narrativo, un texto donde tenga la interacción del estudiante, donde pueda ir avanzando, donde pueda ver y viendo las imágenes gráficas, donde pueda ir escuchando, donde también pueda tener algún elemento físico que lo pueda relacionar, y luego un juego educativo que refuerce ese aprendizaje que nosotros queremos lograr en cada una de las clases. Esto hace que sea un aprendizaje mucho más significativo, mucho más universal, mucho más adaptado a las necesidades, mucho más inclusivo, de alguna manera. Por eso, como conclusión de este proceso que me he realizado en esta asignatura y en este trabajo en particular, pues hablamos de la combinación de la educación inclusiva y el diseño universal del aprendizaje para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan las mismas oportunidades de acceder a los contenidos y a los objetivos, a las mallas, a los DBA, a todos estos elementos que nos piden desde el Ministerio de Educación, pero cada uno adaptado, eliminando tal vez esas barreras de aprendizaje que pueden ir surgiendo, porque cada uno tiene una necesidad específica, cada contexto tiene una necesidad específica. Entonces, esto nos permite eliminar esas barreras de aprendizaje y lograr que estos estudiantes realmente se adapten a esos contextos, a esas realidades, y de alguna manera puedan aportar significativamente. Si tenemos en cuenta que las tres principales características del diseño universal de aprendizaje están los múltiples medios de representación, ¿sí? De acción, de expresión, de compromiso, de lo que ya vimos de primero, cómo nuestro cerebro procesa esa información desde la percepción, desde lo que recibe de cada uno de los sentidos, luego lo expresa a través del escrito, del video, de los gestos, entre otros, y cómo eso se hace si uno está motivado, si uno tiene el compromiso, el deseo de aprender, el deseo de relacionarse, pues los estudiantes perciben y expresan y se motivan pues por aprender y por adaptar eso que están aprendiendo pues a su propia realidad, a su propio contexto, y si lo aplican a sí mismos pues lo van a poder aplicar a su contexto más inmediato.
Y por último, este diseño universal de aprendizaje pues reconoce, y este tema de la inclusión reconoce que todos tenemos formas diferentes de aprender, de comprender, de relacionarnos, y eso es lo que nosotros como educadores debemos tener en cuenta. Y por eso el utilizar los medios tecnológicos y estrategias diversas para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de condiciones, pues para que aprendan. ¿Sí? No importa el contexto, ni la realidad, ni las dificultades que se tengan, sino que todos pueden y tienen una oportunidad para aprender. Por eso se elimina así esa barrera homogénea, esa homogenización de la educación, donde todos tienen que aprender lo mismo, de la misma forma, de la misma manera, y lo tienen que expresar de la misma cosa. Pues no, sino que eso de alguna manera como que genera una barrera, y nosotros justamente con esto queremos eliminar esa barrera y lograr que todos logren aprendizajes significativos para su vida y puedan ponerlos en su contexto. Pues de esta manera les presentamos las referencias utilizadas por nosotros, les agradecemos inmensamente su tiempo y el habernos escuchado. Esperamos que este es un proceso siempre abierto y que siempre aprendamos, que como educadores siempre abiertos a aprender, a comprender y a realizarnos. Feliz tarde, feliz noche, feliz día. Dios les bendiga.